Ok, continuando entonces con nuestra compañera que estaba conversando sobre el lenguaje expresivo, ahora se nos presenta lo que es el trastorno mixto del lenguaje receptivo y expresivo. Le agregamos lo receptivo y tiene que ver con, es un trastorno que tiene que ver con un elemento significativo, sobre todo en el aprendizaje social, ¿ok? Porque afecta de una u otra manera el desarrollo social como intelectual del niño o de la persona que lo padece. Se expone al bullying, se expone a la incomprensión de los demás en cuanto a su forma de expresar, en cuanto a su forma de comprender y puede cronificar de una u otra manera la sintomatología que está presentando la persona con el trastorno del lenguaje mixto receptivo expresivo. En cuanto a la adquisición del lenguaje, conlleva un movimiento complejo de estructuras y procesos que funcionan juntos y dan paso al lenguaje comprensivo y al lenguaje expresivo. Cuando se habla del lenguaje comprensivo, se habla del lenguaje receptivo. Este lenguaje receptivo tiene que ver con la comprensión de las palabras habladas o escritas, porque palabras como mamá, papá, eh, tía, agua, el niño no lo puede comprender. Entonces, no conoce el significado, la semántica de lo que se está diciendo, o lo que está expresando, lo que está expresando el otro, no lo puede comprender. A partir de esto, pues se presenta lo que es la dificultad en el lenguaje expresivo productivo. Y este tipo de lenguaje tiene que ver con adquirir el significado, luego que se adquiere el significado de las palabras, entonces el niño aquí en el lenguaje expresivo productivo puede expresar por medio de gestos, señales o palabras sus necesidades propias, sus emociones, sus sentimientos y sus pensamientos. En este lenguaje, tanto el lenguaje receptivo como el lenguaje expresivo se ven afectados y con dificultad a partir del deterioro de la decodificación, que es en la parte de la comprensión, y un deterioro de la codificación, que es la parte de expresión. En cuanto a la etiopatogenia y epidemiología de este trastorno, tiene que ver la etiopatogenia, sobre todo, tiene que ver con la forma o las causas, o las posibles causas que pueden tener el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. En cuanto a el causante adquirido, que tiene que ver, por ejemplo, una afectación tras un periodo de desarrollo normal, hay una enfermedad, hay un trastorno médico o algún accidente que produjo un daño neurológico, una lesión cerebral, pero también hay una causa evolutiva que no tiene que ver con una lesión neurológica, sino que hay una alteración que ha cursado desde los inicios del desarrollo y no necesariamente está asociada a afectación de tipo neurológica, sino puede ser un trastorno de la maduración, de adaptabilidad, puede haber una afectación, una causa personal. Y en cuanto a la epidemiología, eh, tiene que ver que puede haber una aparición entre los 3 y 9 años de edad. Se pueden detectar a partir de los 4 años, ¿ok? En casos leves que eh, en casos leves es porque es en la edad escolar donde se pueden empezar a ver estos síntomas, donde se pueden ver donde se puede ver presente la sintomatología del trastorno, y en los casos graves se pueden ver antes de los 2 años, que ya no hay menos interacción, pero se puede ver remarcado la dificultad de la comprensión y de la expresión del lenguaje. Hay un ritmo de desarrollo lento lingüístico, hay una mayor prevalencia de 3 a 6% en niños más que en niñas, es decir, que se puede presentar en cuanto a la etiopatogenia evolutiva en niños que en niñas. Igualmente, cuando la causa pues, es adquirida, hay una prevalencia menor a 0.25 y la incidencia por igual entre niños y niñas, diferente al evolutivo que tienen más incidencia en los niños que en las niñas.
En cuanto a los aspectos clínicos, se puede observar o se puede ver en el desarrollo de este trastorno que en los casos leves puede haber una comprensión lenta de las frases complicadas, tales como eh, palabras poco usuales, poco comunes o abstractas. Hay una comprensión lenta, como también cuando son casos graves, hay una comprensión lenta de palabras cotidianas como agua, como mamá, como papá. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque puede ser una sintomatología de este trastorno. Hay dificultades también en la comprensión del humor o los modismos. ¿Por qué? Porque como no existe un nivel de comprensión adecuada por cualquier causa que tenga el caso, entonces hay una dificultad en la comprensión del humor o los modismos que son tan comunes en nuestra cultura y se ve afectado por la falta de comprensión y la falta de expresión de estos modismos o de esta tipología de humor. También hay dificultades en la atención. Claro, al haber una dificultad en la comprensión, ya los procesos psicológicos básicos en cuanto a la sensación, la percepción, la memoria, la concentración se ven afectados. Entonces, en este caso, la atención se ve porque no comprende lo que está pasando alrededor, no hay comprensión total de lo que está pasando alrededor y hay una dificultad en la atención, puede traer hiperactividad y obviamente retraso en el aprendizaje. Este sine qua non en estos casos, retraso en el aprendizaje, porque los procesos psicológicos básicos y complejos no pueden tener un curso normal para poder llegar al aprendizaje. También está el grado y persistencia de la afectación del lenguaje, es decir, el grado en que se presenta esta situación. En los casos de dificultades pueden persistir a lo largo del desarrollo del niño y van a incidir en otras áreas importantes desde su adultez y de su adolescencia. Por eso es importante ver la frecuencia y la persistencia de la afectación del lenguaje, que se va a medir obviamente por lo que vamos a hablar a continuación en cuanto a los manuales de psiquiatría y psicopatología. En cuanto a los trastornos del lenguaje mixto de receptivo expresivo. En cuanto al DSM-5, los trastornos anteriormente, es necesario acotar que anteriormente en el DSM-4 sí existía un apartado específico para el lenguaje receptivo expresivo. Ahora en el DSM-5 se presenta como el trastorno de comunicación social. Es decir, que unieron todo lo que son trastornos del lenguaje expresivo, expresivo receptivo, receptivo expresivo, y todo el resto de los trastornos del lenguaje se unieron en el trastorno de comunicación social para poder revisar qué indica en cuanto a lo que expresa el lenguaje receptivo expresivo. Tenemos el criterio A. El criterio A, que tiene que ver con las dificultades persistentes en la adquisición y el uso del lenguaje, tanto hablado como escrito. ¿Okay? Este trastorno tiene una dificultad persistente, como lo habíamos mencionado como se había mencionado anteriormente, en la adquisición y uso del lenguaje, tanto hablado como escrito. Es persistente, es decir, que es frecuente, que es constante, se puede ver en la mayoría de lo que de la interacción del niño con el otro, que se puede verificar la adquisición, la frecuencia y la constancia con la dificultad que pueda tener. El niño puede tener un vocabulario reducido, tiene poco conocimiento de uso de las palabras, ¿okay? Tiene una estructura gramatical limitada, tiene una capacidad para situar las palabras y terminaciones de palabras juntas y no forma frases basándose en reglas gramaticales y morfológicas. Sobre todo en este caso de la receptivo expresivo, si no puede comprender, pues va a ser mucho más difícil que tenga una estructura gramatical adecuada, que tenga una estructura gramatical espontánea, sino que la tiene limitada.
También hay deterioro del discurso, que es la capacidad para usar el vocabulario y conectar frases para explicar o describir un tema. El niño no tiene la capacidad de poder de tener una conversación continua y conectar frases, palabras, para poder expresarlas de una manera adecuada. Es importante destacar en el criterio C que el inicio de los síntomas se produce en la primera fase del periodo del desarrollo, es decir, en la niñez. Y el criterio D, las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, sino que tiene que ver con la etiopatogenia que hablamos, adquirida o evolutiva. Esto es importante tomarlo en cuenta. Es importante para el diagnóstico del niño que pueda presentar, porque sobre todo la persistencia y la constancia de la aparición de los síntomas, que se aparezca en la mayoría de la interacción, cuando el niño está hablando con los demás, cuando el niño no tiene esa capacidad de comprender y de expresarlo. Entonces es importante llevarlo al detectar la sintomatología para poder llevarlo a un. En cuanto al CIE-10, en el trastorno de recepción, en este caso en el CIE-10 se trabaja el trastorno receptivo expresivo, en el trastorno de recepción del lenguaje, así se denomina en el CIE-10. Y el criterio A, para poder determinar el diagnóstico en cuanto a este trastorno, el criterio A indica la capacidad de comprensión del lenguaje medida con una prueba estandarizada por debajo de 2 desviaciones estándar para la edad cronológica del niño. Es decir, hay una prueba estandarizada, en las pruebas estandarizadas que existen, que se lo vamos a ver un poco más adelante, que por debajo de las desviaciones estándares que proponen esta prueba. Entonces, si el niño tiene desviaciones estándares por debajo, entonces para la edad cronológica del niño puede haber, es un síntoma importante para el trastorno. En el criterio B hay la capacidad de comprensión del medio de una desviación estándar por debajo del coeficiente intelectual no verbal medida con una prueba estandarizada. Que estas pruebas estandarizadas también las vamos a ver más adelante. En el criterio C hay ausencia de déficit neurológicos, sensoriales o somáticos que afecten directamente la comprensión del lenguaje o de un trastorno generalizado del desarrollo. Es decir, que es como una especie de diagnóstico diferencial. Hay una ausencia de déficit neurológico y que afecten directamente la comprensión del lenguaje o visto como un trastorno generalizado del desarrollo. En el criterio de exclusión usado con más frecuencia hay un coeficiente intelectual verbal inferior a 70 medida con una prueba estandarizada también. Fíjense que es importante, que es lo más importante acá, sobre todo en el CIE-10, que lo denomina como el CIE-10 lo denomina a partir de una prueba estandarizada, sobre todo en pruebas de inteligencia de coeficiente intelectual. Pero es importante destacar que aparte de que existe estas pruebas estandarizadas, es importantísimo y es súper pertinente, ¿okay?, contrastarla con los aspectos clínicos que mencionamos anteriormente. El niño no necesariamente porque su coeficiente intelectual esté bajo de lo normal o 2 desviaciones estándares en las pruebas estandarizadas, no, eso es un indicador, ¿okay? Por eso es importante contrastarlo siempre con los aspectos clínicos. En cuanto a la evaluación, el diagnóstico diferencial y los instrumentos de evaluación, es importante trabajar en el diagnóstico diferencial. ¿Qué significa? Como dijeron mis compañeros anteriormente, poder contrastar con otros trastornos y la sintomatología de otros trastornos para poder determinar específicamente que se trata de un trastorno expresivo, receptivo expresivo del lenguaje, un trastorno mixto. ¿Okay? El diagnóstico diferencial, la distinción del trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo se realiza por las alteraciones importantes del lenguaje receptivo que ocurren en este trastorno. Se puede diferenciar con el déficit cognitivo
el déficit auditivo u otros déficits sensoriales que se establece a través de las pruebas de inteligencia audiométricas u otras. Pero esto, como vemos en el manual de patología que mencionamos anteriormente, estos déficits cognitivos, si el niño llega a presentarlo, no pertenece al lenguaje, no pertenece, o sea, no sería indicador del trastorno lenguaje expresivo o del lenguaje receptivo expresivo. Se puede trabajar o se puede diferenciar del trastorno mutismo selectivo mediante una historia clínica precisa y una observación cuidadosa con la fascia adquirida, porque en esta los síntomas remiten con la recuperación física. ¿Okay? Cuando existen este tipo de patologías como el mutismo selectivo, el déficit cognitivo y la fascia, estos diagnósticos, aunque tengan un sintomatología parecida a la del trastorno mixto, entonces no implica, o no quiere decir que no implica, sino que puede estar relacionado, puede tener sintomatología parecida al trastorno mixto, pero no indica como tal que sea un determinante como tal, o sea, en cuanto al elemento expresivo, al elemento comprensivo, igual que el trastorno. Entonces, es importante tomar en cuenta la sintomatología de estos trastornos para poder hacer un buen diagnóstico diferencial. En cuanto a la evaluación, los instrumentos de evaluación, fíjense que hemos visto anteriormente lo importante de las pruebas estandarizadas, sobre todo en el CIE-10. En el DSM-5 también lo menciona, pero es como para determinar cómo está cómo está el coeficiente intelectual. Obviamente, al estar afectado el coeficiente intelectual, la inteligencia del niño en cuanto a la intelectualidad, puede haber dificultad en los procesos psicológicos y dificultad en la atención. Aquí tenemos el WIS, que mide el coeficiente intelectual, el Merritt Palmer, que trabaja que es una escala de desarrollo cognitivo y de lenguaje y comunicación que puede resultar útil para la detección temprana. También está el PROLEC R y el PROLEC SE de acuerdo a las edades y a las habilidades lectoras en español. Hay detección de la dislexia y también es aplicable en la etapa de primaria de primero a sexto grado. Estos son como que los instrumentos más utilizados para trabajar para evaluar el trastorno mixto del lenguaje. Lo más importante, para finalizar lo que es el trastorno mixto del lenguaje, es importante los aspectos clínicos, es importante también determinar la frecuencia y la consistencia y la persistencia de la presencia de los síntomas en el niño. Es muy importante poder verificar eso, verificar esa parte y poderla contrastar con los diferentes instrumentos de evaluación para poder tomar en cuenta un eficaz diagnóstico diferencial para poder tener un diagnóstico adecuado. Continuando, ahora vamos con lo que es la tartamudez. La tartamudez como trastorno se trata de la fluidez en el agua, Entonces, en este trastorno, el grado de capacidad de un sujeto que desarrolla para actividad motora, hay un movimiento suave y continuo que se produce de una manera fácil y una velocidad adecuada para hablar sin esfuerzo. En cambio, para la persona que tiene una tartamudez, esta capacidad se ve dificultada y ahí es un fenómeno, que es un fenómeno que tiene la complejidad que se refleja en la existencia de una gran variedad de modelos teóricos y de multiplicidad. La tartamudez, o también llamada difemia, es una alteración en el ritmo del habla que se manifiesta con interrupción en la fluidez de la palabra.
Esto también, al igual que el trastorno mixto, tiene una afectación en, la cotidianidad del niño, también se expone a, al bullying, se expone a la falta de comprensión de los demás, de otras personas en la interacción, en el desarrollo de la interacción social, y también influye negativamente en lo que es el desarrollo de, intelectual, psicológico y físico del niño. En cuanto a la etiopatogenia, la tartamudez, hay factores predisponentes y factores desencadenantes. Está en los biológicos, el factor predisponente puede estar la predisposición genética, de una condición genética que pueda tener el niño. Está el factor fisiológico, la alteración neuromuscular, desfases temporales, dificultad en la planificación y ejecución de los movimientos del habla. Están relacionados con el desarrollo infantil, desarrollo físico-motor, amplio desarrollo lingüístico y el desarrollo cognitivo. Entonces, en cuanto al factor biológico, puede haber una predisposición genética, neurológica, alguna condición, puede haber a nivel fisiológico la alteración neuromuscular, de fases temporales, es decir, que son netamente fisiológicas del niño y pueden afectar a la ejecución de los movimientos del habla. Y aspectos en el desarrollo físico y motor, amplio en el desarrollo lingüístico, viéndose afectado, obviamente, esta parte y el desarrollo cognitivo. En cuanto a los desencadenantes, la parte psicosocial, la sobreprotección, el bilingüismo, las alteraciones fisiológicas, como vimos anteriormente, la alteración neuromuscular, el estrés, la presión por parte de los padres, separaciones, es decir, aspectos personales y psicológicos del niño que puedan también ser desencadenantes de la tartamudez. Muchos pacientes, en muchos casos, mayormente provienen de un factor desencadenante psicosocial y ambiental, porque, bueno, de la teoría psicoanalítica implica como esa parte de negación de la parte de ese desencadenante psicosocial. Entonces un niño pretende no mencionarla, no recordarla y prefiere, se refugia en un trastorno como la tartamudez para no llevarla a cabo, no pensarla o no sentir el dolor o lo que pueda haber detrás de ello, y depende cómo lo vive emocionalmente el niño. En cuanto a la epidemiología, se inicia a los 18 meses, o sea, la tartamudez se puede iniciar a partir de los 18 meses, que el niño ya puede empezar, ya puede tener contacto, puede comenzar a ejecutar el habla. En el 5% de los niños se cronifica el problema. El 80% de los casos tiene recuperación espontánea. Tiene recuperación espontánea a través de la psicoterapia. Ya los niños, cuando se cronifican al 5% que se estaba conversando, este 5% se puede cronificar cuando sobre todo hay factores biológicos que pues necesitan una atención más especializada, médica, psiquiátrica, neurológica, y puede haber medicación. En cuanto a los aspectos clínicos de la tartamudez, tiene que ver tiene primeramente que observarse en los niños algunas conductas que no son de carácter voluntario, que son de carácter involuntario y no aprendido con las repeticiones. Es decir, el niño no elige hacer tartamudo, el niño no elige tener esa interrupción en la fluidez del habla, sino que es algo involuntario y no aprendido con las repeticiones. Y puede que al niño se le presenten las repeticiones y repetirlo, y el niño va a seguir haciéndolo involuntariamente. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, esta parte involuntaria y no aprendida, porque representa uno de los aspectos clínicos más importantes para la evaluación y el diagnóstico de la tartamudez. También las conductas asociadas con el esfuerzo al hablar, la tensión muscular, entre otros. Aparte de que es involuntario, también hay conductas asociadas, como indica algunos investigadores, como Castejón y Navas en el año de 1988, que indican
que hay conductas asociadas para hacer el esfuerzo, el niño cuando hace el esfuerzo de no tener de la interrupción, entonces hay tensión muscular, hay esfuerzo al hablar, hay y timidez también se puede presentar y representa otro aspecto clínico importante de ello. Hay bloqueos, también la conducta de está también la conducta de la evitación y su consecuencia psicológica, porque, como hablaba anteriormente, desde una perspectiva psicoanalítica, hay una evitación de lo que quiere hablar el niño y ocasiona eh, la tartamudez. En ocasiones hay pensamientos y sentimientos negativos allí instaurados detrás de todo ello, como la culpa, la vergüenza, la frustración, ocasionando baja autoestima que influye negativamente en las relaciones sociales y le obliga a adaptarse de forma inadecuada a su círculo social. Porque a pesar de que el niño no quisiera tener esa interrupción de la fluidez al hablar, pues debe adaptarse de esa manera y por eso, como decía anteriormente, se expone al bullying y a otros elementos que pueden ser negativos y que afectan a la, al niño en cuanto a la interacción, en cuanto a su desarrollo normal. También están las prolongaciones y los bloqueos. Estas prolongaciones de las interrupciones, pues el niño puede que el niño tener esa interrupción y quedarse un tiempo en esa interrupción y obviamente el niño va a tener un bloqueo en el sentido de la idea que pueda estar presentando. Va a intentar buscarla, no la puede porque hay más concentración y esfuerzo en no tener la interrupción que en la idea que tiene, porque hay vergüenza, como decía anteriormente, y hay unas consecuencias psicológicas que el niño tiene para que pueda considerarse el hecho de tener el, el hecho de que el niño tenga, de que pueda presentar sintomatología de de la tartamudez. En cuanto al trastorno de la fluidez en la infancia, que lo maneja así de esta manera el DSM-5, ¿okay? Indica que la visión del trastorno de la fluidez de inicio en la infancia adquiere sentido al considerar que los niños poseen problemas en la fluidez en el habla, considerando este manual los criterios diagnósticos a partir del código 315.35 y considera lo que hablaremos a continuación. En el criterio A, las alteraciones en la fluidez y la organización temporal normales del habla que son inadecuadas para la edad del individuo y las habilidades del lenguaje. Son persistentes en el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de algunos de lo que vamos a mencionar. Repetición de sonidos y sílabas, prolongación de sonidos y consonantes y vocales, palabras fragmentadas, bloqueo audible y silencioso, que lo conversábamos anteriormente, circunloquios, que significa la sustitución de palabras para evitar palabras problemáticas. Hay palabras producidas por un exceso de tensión física y repetición de las palabras completas monosilábicas. ¿Okay? También en el criterio B está la alteración de una causa, ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz, la participación social, el rendimiento académico o laboral de una forma individual en cualquier combinación. Es decir, que existe una alteración que causa ansiedad al hablar y emergen limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social y en el rendimiento académico y desarrollo del niño. En el criterio C está el inicio en que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del desarrollo. En inicio más tardía, también se puede presentar en un trastorno de fluidez en el adulto, porque si no se maneja esta situación en el momento que aparece o en el momento que el niño está presentando la dificultad, puede existir el trastorno en la adultez. Y también está el criterio D, que dice la alteración no se puede atribuir a un déficit
motor o sensitivo del habla, influencia asociada a un daño neurológico u otra afección. Es decir, que al igual que el trastorno mixto, el desarrollo el trastorno de la tartamudez no se puede atribuir a un daño sensitivo del habla o una difluencia asociada a un daño neurológico u otra afección, sino que tiene que ver con una etiopatogenia predisponente a nivel del ambiente y de lo psicosocial. En cambio, en el CIE-10 existe el trastorno de tartamudeo, que lo llaman espamofemia, que tiene dos criterios. El primero es persistente el habla caracterizada por la frecuente repetición o prolongación de sonidos, sílabas o palabras, o por frecuentes dudas o pausas que interrumpen el flujo rítmico. También está el criterio B, que la duración del trastorno de al menos 2 o 3 meses. Los factores como las correcciones sobre su forma de hablar o el estrés pueden cronificar los síntomas. Fíjense que es netamente psicosocial y ambiental. El CIE-10 lo maneja a partir de la persistencia y a partir de la frecuencia y del estrés que pueda persistir en el niño, que pueda sostener en el niño y que cronifique los síntomas. Fíjense que en los manuales habla sobre cómo el niño puede tener, cómo ha desarrollado situaciones o dificultades psicosociales que le permitan tener un continuo desarrollo, un desarrollo normal, un desarrollo adecuado en cuanto al desarrollo social e intelectual del niño. En el diagnóstico diferencial, pues, se puede determinar en el déficit, se puede trabajar, o sea, se puede confundir, o se puede diferenciar del desarrollo sensitivo, donde las diferencias del habla pueden asociarse a una deficiencia auditiva u otro déficit sensitivo o motor del habla. Cuando eso sobrepasa lo que normalmente se asocian a estos problemas, se puede hacer el diagnóstico de trastorno de la fluidez de la infancia. En cuanto a las difluencias normales del habla, el trastorno debe distinguirse de las difluencias normales que ocurren en los niños pequeños, como repeticiones de palabras o enteras de frases, es decir, saber diferenciar en cuándo es una repetición, y esto lo hace la persistencia, es decir, si lo hace frecuentemente con persistencia. Si estas dificultades aumentan en frecuencia y complejidad, entonces se puede presentar un trastorno de fluidez en cuanto a la infancia, y sería correcto manejar la tartamudez como diagnóstico. Está también los efectos secundarios de la medicación, porque hay niños que pueden tener alguna afección neurológica y tienen medicado, y puede ser un efecto secundario. Y recuérdense que cuando esto ocurre, cuando hay una aparición o existe una afectación neurológica o de otro tipo orgánico, entonces no se puede trabajar con el trastorno del lenguaje por tartamudez. Está también los trastornos de Tourette, que tienen que ver los tics vocales, esos tics que tienen que ver con las vocalizaciones repetidas del trastorno, que son netamente específicos del trastorno de Tourette, deberían ser distinguibles de los sonidos repetitivos del trastorno de la fluidez del lenguaje, y esa interrupción en la infancia por su naturaleza y ritmo. ¿Okay? Esto es importante para poder hacer un buen diagnóstico diferencial y saber que es un trastorno de tartamudez. ¿Okay? En cuanto a los instrumentos de evaluación de este trastorno, ¿okay? Se tiene instrumentos manuales que se pueden elaborar, que cualquier profesional puede evaluar de acuerdo a la sintomatología que presenta los manuales de psicopatología: error en la dicción, que el número de repeticiones de sílabas, pausas en un lugar inadecuado del discurso, número de bloqueos de inicio de palabras, son frecuentemente errores de dicción que pueden ser considerados como síntoma o respuesta de tartamudeo en aproximadamente de un 3% de las palabras emitidas. Está también los síntomas motóricos o valvismos, donde también se puede ver y se puede observar en
en el niño la tensión muscular, en especial en la cara y en el cuello, enumerar los músculos implicados al hablar, sobre todo al movimiento de las cejas, la tensión en los labios, los cierres de los ojos, el movimiento de los pies, de las manos. Eh, También puede haber un poco de estacionismo allí, o sea que el niño se queda sin moverse, y también puede ser un síntoma para poder tomar en cuenta a nivel. En cuanto a los errores de dicción y síntomas motóricos, el mismo profesional lo puede realizar unas encuestas, puede realizar tipo, tipo Likert, algún tipo de instrumento de tipo Likert que puede utilizar los síntomas y colocar en qué frecuencia lo hace el niño. También está la escala de Wingate, que es la gravedad objetiva de la tartamudez. Esta escala es una de las más usadas para trabajar porque es muy específica y tiene un alto nivel de confiabilidad y validez para trabajarlo. Ahora bien, para finalizar esto, ¿cómo trabajaría el higienista mental, cómo intervendría el higienista mental los trastornos del lenguaje, tanto de tartamudez como de el trastorno del lenguaje receptivo expresivo? Primeramente, el higienista mental debe conocer los conceptos básicos, signos y síntomas del, de ambos trastornos. La evolutiva, la dinámica, la dinámica y la diferenciación con lo social y las áreas de actividad humana, el estudio, la recreación y con las posibilidades diferenciales que establecen distintas condiciones a los niños que padezcan a las personas que están alrededor del niño que lo padece. El medio de la interacción humana no excluye, de hecho, la convivencia con una patología habitual que es menester reconocer, detectar y tratar en consecuencia. Crear un plan de intervención es importante trabajarlo. Es importante trabajar en el diagnóstico del plan de intervención. Para esto es importante tener un buen diagnóstico diferencial y en este plan de intervención trabajar de acuerdo o en compañía de otros especialistas como psicopedagogos, logopedas, neuropediatras, psiquiatras infantiles, pediatras, fisiólogos, y poder hacer un buen trabajo, un trabajo eficaz que pueda abarcar todos los ámbitos que maneja estas patologías. La prevención y orientación a los padres y familiares es súper importante. El higienista mental, aparte de poder conocer y hacer un plan de intervención para ellos, debe prevenir, ¿okay?, en otros familiares o en comunidades donde el niño con el caso pueda convivir y poder sensibilizar a los demás, poder sensibilizar a las personas de la comunidad en cuanto a estos trastornos y poder el niño sentirse más seguro en su comunidad y comprendido en cuanto a lo que pueda estar pasando en cuanto a estos trastornos. Pues como pueden observar, estos trastornos, tanto el trastorno de tartamudez como el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, son muy interesantes y son muy comunes en la cotidianidad de nosotros, de los profesionales de la salud y también de las personas en general, porque desconocen de estos síntomas y desconocen de estos trastornos que cualquiera puede tener, ya sea por causas genéticas o ya sea por causas psicosociales o ambientales. Por esto es importante tomar en cuenta y llevar esto, ser portavoces de esto con nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, para que haya una aceptación mucho mayor y una comprensión de lo que estos niños o de lo que estas personas pueden traspasar. Para concluir, es importante, para concluir con todo lo que se ha conversado en estos trastornos, tanto motores como del lenguaje, es importante destacar que
importantísimo, afectan el rendimiento de las actividades cotidianas de la persona que lo padece, el niño que lo padece. Al afectar este rendimiento, surgen en otras implicaciones psicológicas, otras implicaciones sociales, porque como somos personas que interactuamos con los demás y que somos personas que cada quien interpreta su mundo como le parece o como ha aprendido. Entonces, es importante que, que este rendimiento cuando se afecta el rendimiento de las actividades cotidianas por la incomprensión, por la falta del desconocimiento de ello, afecta mucho más a estos niños que, que lo padecen. También es determinante que el DSM-5 y el CIE-10 son manuales por excelencia que debemos tomar en cuenta para poder trabajar y determinar, hacer un buen diagnóstico para poder identificar y determinar estos trastornos. La necesidad de prevención e intervención yo creo que es un punto clave en cuanto al desarrollo de esta monografía, de esta exposición, porque la comunidad yo creo que ya nos está exigiendo, nos exige este tipo de prevención e intervención en cuanto a todos los trastornos, en cuanto al trastorno del lenguaje, que son poco trabajados realmente, son poco tratados en la escuela, son poco tratados en las comunidades y hay presencia en muchos casos. La orientación a la familia es importantísimo, a la comunidad, a las escuelas y la formación de equipos multidisciplinarios para lograr la disminución la disminución y la prevención adecuada de estos trastornos. Es un tema muy interesante que puede seguir estudiando, que debe seguir estudiándose, porque siempre es importante, sobre todo en la presencia de esta nueva era que está basada, cimentada en el COVID, ver cómo esto ha cambiado a través de investigaciones, a través de observación, cómo esto ha influido en la cronificación de los síntomas en cuanto a los trastornos conversados en la monografía, en esta exposición. Bueno, ha sido un placer. Espero que esto pueda multiplicarse. Muchas gracias.